Todos, peronistas y antiperonistas, consideraron en algún momento la relación entre el peronismo y la masonería. Todos se cuestionaron alguna vez si Perón fue o no masón, y si te interesa la política y la historia, seguramente vos también lo hiciste. Algunos lo toman simplemente como un dato curioso y otros como una cuestión decisiva para valorar su obra y su legado. Desde Pensar en Argentino vamos a analizar el tema basados en fuentes directas tanto de la masonería como del propio general Perón. Todas las instituciones que tiene el país las organizó la masonería. Ha estado en todos los ámbitos de la sociedad y pretendemos estar por muchos años más. Este video no trata sobre conspiranoias inchequeables. La masonería existe y tiene una influencia considerable en el mundo actual, así como la tuvo en el pasado. Este video trata sobre hechos históricos y está limitado a considerar la relación entre Juan Domingo Perón y la masonería. No es acerca del gnosticismo, los ritos o la simbología de esta. La francmasonería moderna o especulativa nació en 1717 cuando 4 logias de Londres fundaron la Gran Logia de Inglaterra. Muchos presidentes y políticos importantes de Estados Unidos, Argentina y la mayoría de países occidentales han pertenecido o pertenecen a la masonería. Rivadavia, Urquiza, Mitre y Sarmiento son algunos ejemplos conocidos. El actual príncipe del Reino Unido, el duque de Kent, es abiertamente masón, por mencionar un caso contemporáneo, aunque no sea el único. Desde el mismo siglo de su nacimiento, la Iglesia Católica prohibió y condenó a la masonería. Lo hizo el Papa Clemente XII ya en 1738, Benedicto XIV en 1751, Pío VII en 1821, León XII en 1825, entre otros. Pero la más clara y extensa condena de la masonería por parte de la Iglesia Católica la hizo León XIII en 1884 con su encíclica Humanum Genus. En esa encíclica, León XIII decía que, en espacio de siglo y medio, la secta de los masones ha logrado unos aumentos mucho mayores de cuanto podía esperarse, e infiltrándose con tanta audacia como dolo en todas las clases sociales, ha llegado a tener tanto poder que parece haberse hecho casi dueña de los estados. También acusaba a socialistas, comunistas y masones de coincidir en sus principales dogmas que por supuesto el Papa rechazaba. Las masas comunistas y socialistas, a cuyos designios no podrá decirse ajena a la secta de los masones, pues favorece en gran manera sus planes y conviene con ellas en los principales dogmas. Pero la Iglesia Católica no fue la primera ni la única en condenar a la masonería. También la condenaron y prohibieron distintos gobiernos laicos, tanto en países católicos como protestantes e incluso musulmanes. Entre ellos Holanda, Austria, Suiza, España. En Europa en general, los gobiernos eran escépticos o pesimistas respecto al beneficio que tendría la existencia de esta organización. Un masón al iniciarse promete a cambio de su propia vida nunca revelar los secretos de la masonería ni lo que pasa en las logias. Hoy en día ellos dicen que se trata de una mera formalidad propia de un ritual, que ese juramento no tiene efectos prácticos, pero no hay forma de saber si en realidad es así. El secretismo y la verticalidad de su estructura dificultan saber ciertas cosas incluso para los masones iniciados. Por eso estos pueden ser usados como instrumentos de planes que desconocen porque están reservados para los rangos más altos a los cuales sin embargo tienen que obedecer. Con esto quiero decir que no todos los masones son malas personas. Al ser una organización jerárquica, piramidal, los grados inferiores no tienen la misma información que los superiores. Algunos seguramente se inician buscando la sabiduría o el crecimiento personal, y quizá terminan contribuyendo a otros fines que ellos desconocían en un principio. En ese sentido, por ese proceder, algunos consideraron o consideran a la masonería como una secta, aunque ellos no se sientan identificados como tal. Ahora bien, la masonería no es el único factor de poder en el mundo. No hay que exagerar su rol y pensar que absolutamente todo lo relevante que pasa en el mundo es parte de un plan pergeñado en las logias. Pero tampoco podemos menospreciar el rol de la masonería y pensar que no tiene importancia porque no se puede ignorar la realidad como no lo hicieron ni los papas ni cientos de gobiernos a lo largo de la historia. Si la Iglesia y tantos gobiernos seculares la tuvieron en cuenta, era y es por algo. Scalabrini Ortiz escribió: si no tenemos presente la compulsión constante y astuta con que la diplomacia inglesa lleva a estos pueblos a los destinos prefijados en sus planes y los mantiene en ellos, las historias americanas y sus fenómenos sociales son narraciones absurdas en que los acontecimientos más graves
explotan sin antecedentes y concluyen sin consecuencia. En esa cita podríamos reemplazar las palabras diplomacia inglesa por masonería y la frase seguiría siendo válida. Es decir, no se puede entender la historia de la modernidad ni de Hispanoamérica ignorando el papel de la masonería. Y acá quiero aprovechar a comentar algo. La masonería quiere hacer figurar como masones a personajes ilustres, célebres, admirados por muchos, porque esto actúa como una forma de propaganda o de prestigio. Asociar ciertas personalidades a su organización provoca que algunos digan, si tal o cual fueron masones, entonces la masonería debe ser algo bueno. Por eso los masones dicen con total seguridad y sin permitir cuestionarlo que San Martín, por ejemplo, fue masón, a pesar de la falta de pruebas. La supuesta pertenencia de San Martín a la masonería se contradice con su fuerte catolicidad que llevó al terreno político. San Martín no fue laicista. Esta versión también choca con su enfrentamiento con el masón Rivadavia, al que por otro lado no reivindican tanto, y también sería contradictoria con su posterior apoyo a la línea federal antimasónica de Juan Manuel de Rosas. Recordemos que San Martín le ofreció directamente su apoyo y colaboración mientras Rosas gobernaba. Le legó su sable por la defensa de la soberanía argentina, mientras Inglaterra y Francia invadían el Río de la Plata con la colaboración de unitarios y masones. Hay que tener en claro que no todo lo que se llame logia, como la logia Lautaro, es necesariamente una logia masónica, así como no todo lo que se llame iglesia es un templo católico. Lo mismo hacen con Simón Bolívar, quien sí habría pertenecido a la masonería, pero se esfuerzan en ocultar que los maldijo e incluso prohibió las sociedades secretas en la Gran Colombia en 1828. De todos modos, no vamos a profundizar más en esto, simplemente tiene que quedar en claro que existe una manipulación histórica para beneficiar ciertos intereses, pero dejemos que hablen ellos para entender cómo actúan en política hoy en día. Nosotros no actuamos como partido político, para nada, no actuamos como un partido político. Formamos a la gente para que en forma individual se integre a las organizaciones intermedias o políticas y traten de transformar la sociedad de acuerdo a nuestros valores y nuestros principios. Eso es lo que hacemos. Si usted me pregunta si hay masones en todos los gobiernos hay. En otras palabras, lo que dijo el entonces gran maestre de la masonería es: nosotros no actuamos como un partido, sino que formamos a los masones para que se infiltren en los partidos y actúen de acuerdo a nuestros valores e intereses. La masonería es jerárquica, los grados inferiores no tienen la misma información que los grados superiores. Entonces uno se podría preguntar si esos masones en los partidos responden a los fines del partido que integran o a lo que le mandan sus superiores de la logia. Es decir, ¿a quién representan? ¿A los ciudadanos que votan por ese partido o a los intereses de la logia? La masonería, cuando aparece la masonería especulativa, la masonería es hija de la Ilustración, del iluminismo, de la Ilustración. Es la que se va a organizar en el siglo XVIII y va a organizar la primera organización civil a nivel mundial que va a preparar hombres. Ahora bien, como explica el profesor Marcelo Gullo, el iluminismo impregnó tanto al liberalismo deísta como al marxismo ateizante. El iluminismo fue la principal ideología de dominación utilizada y fomentada por el imperialismo británico y la oligarquía financiera internacional para erradicar del corazón de las masas populares cualquier idea de trascendencia. Las dos ramas políticas iluministas son el liberalismo y el marxismo. Ambos cuentan con muchísimo apoyo financiero por parte de la oligarquía internacional y aparentemente se pelean, pero coinciden en su cosmopolitanismo, en que son internacionalistas, en que combaten al cristianismo católico y al peronismo. Unos están más alineados a la derecha, otros más a la izquierda, pero ambos atacan a la línea nacional hispanoamericanista que en Argentina está representada por el peronismo. Esa representación te puede gustar más o menos, pero es así. Después de la Revolución del 90, aparecen los partidos políticos que son emergentes de la masonería. La Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Nacional, esas fueron creadas por dos grandes maestres, la Gran Unión Cívica Radical, creado por un gran maestre que fue Leandro N. Alem. Después la Unión Cívica Nacional, cuando se divide la Unión Cívica, por otro gran maestre que fue Mitre. Después aparece el Partido Socialista, con todas las ideas de la masonería, que lleva a la sociedad, y aparece la democracia progresista. Ahora, esos partidos... El golpe de Estado que derrocó a Perón contó con la complicidad y la colaboración de la masonería.
Desde ese golpe del 55, Perón siempre denunció la injerencia masónica en el mundo, considerándola nociva para la soberanía de los pueblos. Y eso es un hecho. Fue el único presidente argentino en denunciarlos. El único. Después del golpe, Perón escribió distintos artículos que fueron reunidos en un libro titulado Del poder al exilio. En ese libro dice que el golpe que derrocó a su gobierno fue una traición comprada con dinero y que tenía como principal objetivo impedir que los recursos petrolíferos argentinos fuesen explotados y contribuyeran al desarrollo industrial de Argentina. El apoyo internacional esencial de ese golpe fue Inglaterra, país de origen de la masonería moderna, como vimos. La Logia del Gran Oriente de Buenos Aires recibió órdenes de la Real y Soberana Logia de Londres. En su libro, Perón cita la carta que el entonces príncipe inglés y gran maestro masón envió a la masonería argentina. En la carta, el gran maestro inglés escribió que era indispensable insistir en la campaña contra la Iglesia Católica y lograr la separación total de la Iglesia y el Estado, impedir que los trabajadores se aliaran con los católicos y también les ordenaba a los masones argentinos: toda tendencia nacionalista debe ser combatida y sofocada. Finalmente, el príncipe inglés ordenaba sustraer la administración de los yacimientos petrolíferos del Estado con el fin de beneficiar a los capitales británicos. Antes de terminar la carta, el gran maestro de la Real y Soberana Logia de Londres asciende de grado a los militares masones que perpetrarían el golpe. El capitán de navío argentino, Arturo Rial, es nombrado Gran Inquisidor y Supremo Maestro del Gran Oriente de Buenos Aires. Isaac Rojas es honrado Gran Arquitecto. Mario Robio, Gran Inspector. El capitán Alberto Patrón Laplacet, el capitán de fragata Aldo Molinari, Gerardo Emilio de Bedia y Mitre y el general Osorio Arana son investidos del título de Guardianes del Gran Secreto. El capitán de navío José de Lepián es designado Gran Custodio de la Libertad y la Fraternidad. La masonería dice ser defensora de la república y la democracia, que no actúan con fines políticos ni perturban el orden social, pero cuando recibieron órdenes de hacerlo, no tuvieron problemas en colaborar al derrocamiento de un gobierno legítimo y democrático, ni pusieron peros para ser funcionarios de la dictadura fusiladora. Como ya comentamos en otros videos del canal, el peronismo se oponía a los dos imperialismos de su época, al capitalista liberal anglosajón y al comunista soviético, los cuales fueron aliados para ganar la Segunda Guerra Mundial y siguieron siendo aliados después de la guerra cuando tuvieron que repartirse el mundo y dividirse las zonas de influencia o los países colonia. En una de sus obras más conocidas, La Hora de los Pueblos, Perón dice lo siguiente: este desarrollo intenso de la política internacional dentro y fuera de los países ha impuesto la necesidad de crear los instrumentos para manejarla, y así han surgido las grandes internacionales. El capitalismo y el comunismo soviético no son sino dos de ellas, aparentemente contrapuestas, pero en realidad de verdad perfectamente unidas y coordinadas. Para comprobarlo basta recordar 1938, cuando se aliaron para aniquilar a un tercero en discordia, representado entonces por Alemania e Italia. No es menos elocuente lo que sucedió en la conferencia de Yalta, en la que ambos imperialismos se ponen de acuerdo y coordinan sus futuras actividades de dominio y explotación. La masonería, el sionismo, las sociedades internacionales de todo tipo no son sino consecuencia de esa internacionalización del mundo actual. Son las fuerzas ocultas de la revolución, como son las fuerzas ocultas del dominio imperialista. Y más adelante dice: el mundo actual, influenciado por las grandes internacionales creadas por los imperialismos, está enfrentando a una sinarquía internacional que ha venido manejándolo. Perón popularizó el término sinarquía internacional, que podría definirse brevemente como el conjunto de organizaciones supranacionales que actúan de manera conjunta para alcanzar ciertos fines a pesar de la voluntad popular. Esos fines son la gobernanza mundial o lo que hoy se popularizó como globalismo. Es decir, trabajan para imponer sobre el mundo una concepción cosmopolita homogeneizante que rompe la unión de las comunidades, destruye las identidades culturales, debilita las soberanías nacionales e impone una supremacía de las finanzas sobre la política y sobre la economía real y productiva. Hoy en día es evidente que hay ciertos actores privados y organizaciones que se imponen sobre los estados, por más poderosos que sean, y adquieren un rol decisivo en la política y la economía. Así lo veía Perón en Inglaterra y decía que los ingleses, que no son ciegos, enfrentan a la evolución conformando su democracia liberal por evolución dirigida. La solución la han buscado mediante la formación de dos grandes partidos, uno de izquierda y otro de derecha, ambos manejados desde la central masónica.
En otras palabras, un solo partido dividido en dos alas, pero manteniendo las formas básicas de demoliberalismo, pero solo para la exportación. E insisto sobre esto, Perón fue el único presidente argentino que denunció y repudió la influencia masónica en nuestra historia y en el mundo. Perón reivindicaba a los líderes que combatieron a la masonería como Juan Manuel de Rosas e inspiró parte de su doctrina justicialista en la doctrina social de la Iglesia, que los masones declaran incompatible con sus principios. De hecho, así lo entendieron los propios masones. Sabemos que la masonería a nuestros días se declara incompatible con el fascismo, el nazismo, el franquismo y el estalinismo. ¿Es un partido político? No es un partido político, digamos, es una institución omnicomprensiva que nuclea bajo su paraguas está un amplio espectro del pensamiento que va desde la izquierda a la derecha. El que piense en el tríptico de libertad, igualdad y fraternidad ponga el acento en la libertad, será de centro derecha. El que ponga el acento en la igualdad, de centro izquierda, están contenidos dentro de la masonería con algunas exclusiones. No pueden ser masones el fascista, no puede ser masón, el nazi tampoco, el falangista menos y el estalinista tampoco. Los marxistas pueden ser masones, sí, siempre y cuando abandonen el concepto de dictadura del proletariado. Un marxista gramsciano puede pertenecer a la masonería. Pero hay algún límite. No puede ser un fascista, un nazi, un estalinista, un franquista. Eso no. El resto pueden entrar todos. Pero lo que no dice el gran maestre es que durante una época la masonería argentina se declaraba incompatible con el peronismo, es decir, prohibían la iniciación a quienes eran peronistas. Así lo confesó este mismo gran maestre en una entrevista de 2014 que le hizo el periodista Rogelio Alanís, quien escribe en los periódicos La Nación y Clarín. Sin embargo, le dijo el periodista, hay una declaración de la Gran Logia que establece que la masonería no es compatible con el comunismo, el fascismo y el peronismo. Eso está superado, le respondió el gran maestre. La masonería está inserta en la sociedad y no puede dejar afuera por decreto a la mitad de la población de un país. Sería incompatible con nuestros principios. Como de costumbre, el gran maestre no respondió directamente a la pregunta. Cuando le preguntaron por la declaración de la Gran Logia que establecía incompatibilidad entre la masonería y el peronismo, le confirmó implícitamente que sí tenían esa prohibición, pero que ya no la aplicaban. O sea, la masonería sí consideraba que la doctrina peronista era incompatible con sus valores. Entonces, ¿cómo podría afirmarse que el mismísimo creador de esa doctrina tenía alguna afinidad con ella? Además, si tenemos en cuenta las calificaciones de algunos antiperonistas, creamos un oxímoron. Algunos lo acusan a Perón de fascista, otros de comunista y otros de masón, todo al mismo tiempo. Por otro lado, algunos supuestamente ultracatólicos o quienes dicen estar en contra de la masonería detestan a Perón porque habría pertenecido a la misma. Paradójicamente, las fuentes de esa acusación son los propios masones como Emilio Corbière, un socialista, antiperonista, crítico de la Iglesia Católica y masón de grado 33, que aseguraba que Perón pertenecía a la masonería, o al más famoso Licio Gelli. O sea, esos supuestos católicos a ultranza o antimasónicos toman como fuente hasta su peor enemigo cuando les conviene, si eso sirve para manchar la imagen de Perón. Y ya que lo mencionamos, pasemos al caso de Licio Gelli, a quien muchos usan como fuente definitiva. Lasciamo un bacione a Roma, fino al ritorno, e arrivederci. Grazie a lei. Según Licio Gelli, él mismo inició a Perón en la masonería italiana en el año 1973 durante su exilio, a pesar de las opiniones desfavorables que hasta entonces Perón tenía sobre ellos, tal como se puede escuchar en esta entrevista. Nosotros en general no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas. Hay una organización masónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Era la masonería la que se dirigió todo esto. En el movimiento de Mayo ya están planteadas las dos líneas, perfectamente. La línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue la línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales. Los federales era la línea nacional. Por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea masónica, es antimasónica, es nacional. De esa línea
Y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba Hipólito Yrigoyen, en esa línea estaba yo. La otra línea es la línea masónica, es la línea anglosajona. Licio Gelli fue un fascista camisa negra que participó en la Guerra Civil Española y también colaboró con las SS del régimen nacional socialista alemán. Después de la victoria aliada, Gelli obtuvo la amnistía y quedó en libertad por haber colaborado con los servicios secretos estadounidenses. Ya desde esos años previos a la PDUE, Gelli se manejaba a dos puntas, mintiendo y traicionando. De hecho, después de la guerra, cuando empezó su carrera en la PDUE, Gelli llegó a entablar amistades en la cúpula del poder estadounidense. Fue amigo de Henry Kissinger, Richard Nixon y Ronald Reagan. Cuando Nixon asumió la presidencia de Estados Unidos, Licio Gelli estuvo presente en la ceremonia de Asunción, un asiento al que no llega cualquiera. Si ha la netta sensazione che dietro le carriere parallele di questi tre personaggi ci sia un disegno politico che sta sopra di loro, che va oltre di loro. Non a caso Sindona, Gelli, Marcinkus hanno sempre a che fare con dei servizi segreti. Non a caso tutti e tre sono molto vicini, sono amici di due dei maggiori rappresentanti del governo di Nixon, John Connolly, il petroliere, David Kennedy, l'uomo delle banche di Chicago. Licio Gelli y la PDUE en general tenían estrechas relaciones con Richard Nixon, que por entonces era presidente de Estados Unidos. Las conexiones con su administración corrían a cuenta de sus funcionarios John Connolly y David Kennedy. Y nadie puede sospechar que Nixon o Kissinger eran favorables al peronismo. Cabe recordar el abrazo entre Nixon e Isaac Rojas, uno de los cabecillas del golpe del 55 y vicepresidente de Lonardi, el mismo que fue ascendido y recibía órdenes desde la Logia de Londres. Where he is greeted by Vice President Isaac F. Rojas. At a time when global diplomacy is vital in the face of red encroachments, Uncle Sam's close neighbors in Latin America. Por su parte, ex agentes de la CIA revelaron que la PDUE de Licio Gelli era directamente el brazo operativo en Europa de la CIA. Así lo averiguó el periodista italiano Ennio Remondino. El ex agente de la CIA, Richard Bernecki, le probó con documentos que Gelli trabajaba con ellos y que recibía millones de dólares por parte de la CIA. Por eso muchos consideran que a Gelli no le importaba tanto la masonería, sino que lo usaba como un instrumento de poder internacional. Che la carriera di Gelli, poi parliamoci chiaro, non è una carriera massonica. Gelli che cosa capisce? Perché è un uomo intelligente, c'è niente da fare. Gelli si rende conto che la massoneria italiana come organismo non vale niente, non conta niente, ma si rende conto, impara che all'estero invece la massoneria è una cosa seria. I capi di Stato statunitensi, sudamericani soprattutto, sono massoni. Là la massoneria è una cosa seria, rispettata, rispettabile. Lui sa allora che se si impadronisce della massoneria italiana diventa una potenza all'estero e questo gli serve per i suoi affari. E si impadronisce della P2. Cos'è la P2? La P2 è la loggia riservata. È una loggia riservata che senza Gelli sarebbe una delle tante logge riservate che ci sono in questo paese. In mano a Gelli diventa uno strumento potentissimo. Quando poi arrivano a fondersi... En una entrevista para El País, Ennio Battelli, quien fue gran maestre del Gran Oriente de Italia, dijo que la PDUE había sido una secta de poder y no una logia masónica regular. De hecho, una vez que se empezaron a denunciar públicamente los lazos de la PDUE con la mafia, la quiebra del Banco Ambrosiano, los servicios secretos, el lavado de dinero, atentados e intentos de golpe de Estado, el Gran Oriente de Italia habría desligado a Gelli y a la PDUE de la masonería regular en los 70. Pero, ¿cómo se conocieron Perón y Gelli? ¿Y por qué lo condecoró cuando volvió al gobierno? Veamos lo que le contó a su biógrafo personal, que conoció a Perón ni bien empezaba su carrera política en el 43 y lo acompañó el resto de su vida, Enrique Pavón Pereira. En el capítulo titulado El Memorial del Exilio del libro Yo Perón, cuenta cómo conoció a Gelli y Giulio Andreotti durante su exilio en España en Puerta de Hierro. El contacto entre Gelli y Perón fue obra de López Rega. Durante 16 años, Perón había intentado recuperar los restos de Evita, su compañera de vida y revolución. En 1955, después del golpe militar de la autoproclamada Revolución Libertadora que derrocó a Perón, exhumaron el cuerpo de Juan Duarte, hermano de Evita, y le cortaron la cabeza para exhibirla. Pero todavía más inhumanos fueron con Evita, cuya tumba también fue profanada para secuestrar su cuerpo. Por más de una década nadie supo dónde estaba. No la dejaron descansar ni siquiera después de su muerte. Ese era el nivel de odio y de salvajismo que habían alcanzado.
Después de 16 años de espera, Licio Gelli y Giulio Andreotti se contactaron con Perón y le prometieron que encontrarían el cuerpo de Evita en tan solo 3 días. De alguna manera, ellos sabían perfectamente la ubicación del cuerpo de Evita. Había estado enterrada en Milán como María Maggi de Magistris. Cuando le entregaron el cuerpo, Perón tuvo que ver con sus propios ojos lo que habían hecho con el cadáver de su esposa. La habían golpeado, le habían quebrado las rodillas y presentaba cortes en distintas partes de su cuerpo. Cuando Perón pudo volver al país y fue electo presidente de la nación por tercera vez, la logia P2 intentó cobrarse el favor. Al mejor estilo mafioso, Licio Gelli se presentó ante Perón y le pidió que le entregara todo el manejo del comercio exterior de las importaciones a la logia Propaganda Due. Perón les contestó que ni loco pagaría una deuda personal hipotecando la economía nacional. Y tal como había afirmado en el 45 que se cortaría las manos antes de tomar un empréstito, también en esta ocasión les contestó que se cortaría las manos antes de hipotecar la economía nacional por un favor personal. Perón calificó el pedido de Gelli como una extorsión abusiva y afirmó que él sabía muy bien que el cuerpo de Evita había estado en manos de la P2, porque de otra manera no se explicaba cómo lo encontraron tan rápido en tan solo 3 días después de 16 años de misterio. Ahora imagínate por un segundo cómo te sentirías si hicieran algo así con tu esposa, con tu novia o con tu madre. Que no solo profanen su tumba, sino que secuestren, golpeen y corten su cuerpo y además te piden que les pagues por devolverlo y dejarla descansar en paz. El senador y gobernador justicialista Vicente Saadi, que conocía a los miembros de la logia, aseguró que la P2 juró vengarse por esa decisión de Perón de no pagarles. Sin embargo, Perón nunca les había prometido nada ni tenía por qué hacerlo. Perón murió en el 74 mientras ejercía su tercera presidencia. Fue entonces cuando Gelli finalmente obtuvo lo que pretendía y fue nombrado agregado comercial de la Embajada Argentina en Roma. Y al parecer, por no haber cedido a la extorsión en vida, se vengaron con su cadáver. El 29 de junio de 1987, pasados 13 años de la muerte de Perón, profanaron su tumba y además de llevarse su anillo y su sable, le cortaron las manos al cadáver con una sierra eléctrica y se las llevaron. Las manos que él mismo había jurado cortarse antes de tomar un empréstito o de traicionar a la nación en favor de la logia. El entonces senador Vicente Saadi, el secretario general de la CGT Saúl Ubaldini y el presidente del Partido Justicialista porteño Carlos Grosso recibieron la misma carta firmada por Hermes Lai y los 13. En la carta pedían 8 millones de dólares a cambio de los objetos y las manos. Este modus operandi no era ajeno a los antiperonistas. Con Juan Duarte y Evita habían hecho algo parecido, y también saciaron su sed de venganza haciendo ese tipo de rituales con el cuerpo de Perón. Hasta nuestros días, los autores del hecho siguen siendo desconocidos para la justicia. Atilio Neira, abogado de Isabel Perón, aseguró que los servicios secretos de inteligencia estuvieron implicados en el robo de las manos y que la CIA tenía información al respecto, algo probable si es que Gelli había trabajado con o para ellos. Por su parte, los periodistas Damián Nabot y David Cox aseguraron que la logia Propaganda Due estuvo implicada en la profanación, que el hecho fue parte de un ritual esotérico. Cuando Gelli fue entrevistado y le preguntaron al respecto, respondió que no sabía nada y cortó la llamada. Para concluir, pensemos en este dilema de la masonería en relación a Perón. El gran maestre de la masonería argentina suele declarar que Perón tenía funcionarios masones en su gabinete. Sin embargo, afirma que él mismo no perteneció a la masonería argentina, sino que la denunció públicamente en sus obras como ningún otro presidente en nuestra historia, y por eso habían prohibido ser peronista para iniciarse masón. Siendo así, uno podría deducir que la masonería, o al menos parte de ella, estaba infiltrada en su gobierno y después colaboró con el golpe de Estado y la posterior dictadura, siguiendo órdenes inglesas. A esto responden que Perón no perteneció a la masonería argentina, sino a la italiana, en la que fue iniciado casi al final de su vida. Ahora, si Gelli se autodeclaraba fascista, si había perturbado el orden social internacionalmente, colaborado con la mafia y trabajado con servicios secretos como la CIA, y sin embargo los masones lo reconocían como tal, entonces la masonería nuevamente resulta perjudicial para la comunidad, porque estarían admitiendo que ese tipo de personas dirigen sus logias, a ese tipo de personas obedecen. O bien, Gelli era un mentiroso y lo que dijo sobre Perón es dudoso o directamente falso.
Porque si Perón, como dice la masonería argentina, tuvo funcionarios masones durante sus 2 primeros mandatos, ¿por qué él mismo no se inició masón antes? ¿O por qué la masonería lo combatió estando en el gobierno y colaboró en su derrocamiento si supuestamente su gobierno tenía afinidad con ellos? Lo lógico sería que lo hubieran ayudado a mantenerse en el poder y no a derrocarlo siguiendo órdenes inglesas como de hecho hicieron. O incluso si la masonería tuvo un rol en el retorno de Perón al gobierno, después de combatirlo activamente, también estarían admitiendo que perturban el orden social, porque se arrogaron la potestad de promover a ciertas personas a la presidencia o de derrocar ciertos gobiernos independientemente de la voluntad popular. Porque nadie vota por ellos para que pongan o saquen presidentes y nadie de afuera sabe lo que hablan en sus tenidas. Cualquiera sea el relato que elija la masonería en este caso, se estaría condenando sola. O se infiltraron en su gobierno y ayudaron a derrocarlo, o bien una vez derrocado quisieron extorsionarlo y como no pudieron, ahora se dedican a deshonrar su memoria, a ensuciarla por no ceder a sus intereses. Pero hay otra cosa que no tiene sentido en este discurso de la masonería y la tercera presidencia. Si Perón fue iniciado en el exilio antes de ser electo presidente por tercera vez, debería haber llevado los principios masónicos al gobierno, o al menos eso sería lo lógico. Ya mencionamos el conflicto de la masonería con la Iglesia Católica. Sin embargo, Perón, durante su tercera presidencia y hasta el último año de su vida, reivindicó la doctrina social de la Iglesia y así lo afirmó en el 74 cuando publicó el modelo argentino para el Proyecto Nacional, en el cual afirma: existe una cabal coincidencia entre nuestra concepción del hombre y el mundo, nuestra interpretación de la justicia social y los principios esenciales de la Iglesia. No solo los principios filosóficos guardan plena coherencia, la Iglesia y el justicialismo instauran una misma ética, fundamento de una moral común y una idéntica prédica por la paz y el amor entre los hombres. No vacilo en afirmar que toda configuración sociopolítica, tanto nacional como mundial, supone, además de una clara exigencia racional, una sólida fe superior que impregne de sentido trascendente los logros humanos. Estoy seguro, eso sí, que el llamamiento de las cartas encíclicas, las constituciones pastorales y las cartas apostólicas constituyen para nosotros un aporte claro y profundo. Pienso que en este terreno, el modelo argentino solo necesita que ese mensaje sea adoptado eficientemente. Presento un modelo nacional, social y cristiano. Al núcleo trascendente del hombre argentino va esta propuesta. Es hora de superar una visión materialista que amenaza a aturdir al ciudadano con incitaciones sensoriales que dispersan su vida interior. La ruta que debemos recorrer activamente es la misma que define las Escrituras, un camino de fe, de amor y de justicia, para un hombre argentino cada vez más sediento de verdad. El discurso de Perón hasta el 74 fue un discurso cristiano que reivindicaba la labor sociopolítica de la Iglesia Católica, algo que nunca hubiera hecho un masón. Mientras que los masones son relativistas, laicistas, adversarios de la Iglesia en lo político, Perón presentaba un modelo nacional, social y cristiano, y reclamaba mantener una sólida fe superior por encima de toda configuración política. Como ya dijimos y lo podés comprobar por tu cuenta, doctrinalmente hay una incompatibilidad entre las concepciones masónicas y la justicialista. Como curiosidad, la Gran Logia de la Masonería Argentina está ubicada en la calle Juan Domingo Perón en Buenos Aires. Quizá con esta ubicación pretenden simbolizar una victoria sobre Perón. Si fuera así, no entendieron que la doctrina excede a su persona física y que las doctrinas solo se superan con doctrinas mejores. Hay un montón de hermanos que están actuando y están trabajando, pero lógicamente tratan de preservar su pertenencia a la orden. Por ejemplo, usted prende la televisión y va a ver un montón, hay gente que pertenece a la orden y que está trabajando en los programas, son asesores, científicos, etcétera, etcétera.